Pues bueno, muchas gracias a Feria Libro de Badajoz por invitarme. Yo estoy encantadísima de estar aquí. Este libro me está dando muchas alegrías, muchos viajes, muchas experiencias maravillosas. El motivo por el que escribí el libro fue cambiando. Al principio quería hacer una antología de mis letras. Después escribí un ensayo en el que defiendo que las letras de las canciones son una forma de literatura. No son exactamente poesía, pero tampoco son una forma menor. Es otra forma más, una disciplina importante que además desde el principio de los tiempos ha tenido muchísima influencia en otras formas de literatura. Y la peculiaridad de las letras de las canciones es que se escriben teniendo en cuenta las leyes musicales más que las literarias, con lo cual uno vive entre dos mundos, el sonido de las palabras tiene tanta importancia o más que su significado y tienes que estar congeniando todo el rato la métrica, el sonido, la intención de la melodía, la emocionalidad de la melodía con la frase escrita. Con lo cual es un arte muy fino, muy difícil y que creo que no está justamente valorado. Así que, bueno, pues me senté, escribí un ensayo en el que defiendo por qué pienso que las letras de las canciones son una forma o son un tipo de literatura. Y a continuación el libro empezó a desarrollarse y empecé a escribir unos textos que dialogaban con las letras de cada disco, en el que no se trataba de memorias, tampoco se trataba de contar sucesos, sino de crear una especie de cuentos, de relatos, con una intención literaria que dialogaban con las letras de las canciones, de manera que se podían leer contraponiendo una cosa con la otra o simplemente individualmente. Lo que quería sobre todo era trasladar cuál es la experiencia desde dentro. La gente, los músicos, nos ve siempre en el escenario, nos ven en los momentos de fama, de esplendor, y nunca nos ven en el momento oscuro de la escritura en sí, ¿no? Y quería contar cómo es eso, cómo es todo eso que ocurre hasta que una canción llega a grabarse, de dónde nacen y qué es lo que ocurre y cómo es la odisea del que se dedica a escribir música, no a escribir canciones. Sí, efectivamente. Muchas veces, como las letras de las canciones apuestan por sencillez, a veces parece que no hay esfuerzo detrás. Y precisamente encontrar esa frase sencilla que lo dice todo, diciendo muy poco, es precisamente muy difícil. Por otro lado, la gran ventaja de las letras de las canciones es que conectan directamente con el público y te garantizan una conexión inmediata y emocional mucho más íntimas que cualquier otra forma de escritura. Escribir el libro para mí fue todo un descubrimiento. Mientras lo estaba escribiendo, además recurriendo a textos que tenía escritos desde hacía años, a diarios, a cosas personales que tenía, pues también me llevó a muchas conclusiones vitales, muy importantes y bonitas, ¿no? Como que, por ejemplo, durante toda mi vida iba prediciendo lo que iba a pasar y me di cuenta, pues que a estas alturas me puedo dar cuenta que el futuro siempre es una absoluta sorpresa y que no hay que tenerle miedo porque los desastres que estamos prediciendo no van a ocurrir y los que van a ser una sorpresa, como lo que estamos viviendo en estos días con el coronavirus, pues eso nadie lo va a ver, sin embargo, con lo cual no vale la pena vivir con miedo, hay que vivir con valentía. Bueno, en el mundo de la música sí que es verdad que hay una cierta leyenda, bueno, sexo, drogas y rock and roll, que no siempre es fiel a la realidad. Tengo que decir que la leyenda se alimenta a sí misma. Es verdad que son mundos en el abuso de sustancias está a la orden del día y también es la triste razón por la que muchísima gente con mucho talento se queda fuera de las vías antes de tiempo, ¿no? Así que yo, desde luego, soy de las que desde hace muchos años, a una defensa de la vida sana. Creo que esta idea del artista romántico atormentado e intoxicado está absolutamente trasnochada. Creo que no necesita uno enajenarse con sustancias artificiales cuando la vida misma te da todo lo que necesitas. Yo te diría que yo he pasado por las generaciones sin formar realmente parte de ninguna y en cierto modo eso ha tenido una desventaja, que es que siempre me he sentido un poco sola y sin embargo ha tenido una ventaja, que es que ni he vivido el auge ni he pertenecido a ninguna generación, con lo cual tampoco he muerto con ella. Es decir, yo he planeado sobre las cosas que iban ocurriendo simplemente porque era demasiado atípica.
¿sabes? Mis influencias, el sitio del que venía, mi forma de mirar las cosas y de hacer las cosas era típica, empezando por el simple hecho de ser mujer. Había muy pocas mujeres componiendo, muy pocas madres yendo de gira y mi experiencia ha sido muy distinta a la de mis compañeros siempre. Sí, bueno, ese fue un momento un poco suicida. En ese momento, además, parecía que no tenía sentido. Era un poco esto, vivir el presente, formar parte de una comunidad artística en Nueva York donde ya tenía un pie, pero que realmente como desarrollo profesional tenía pocas posibilidades de triunfar. Es decir, que vivir profesionalmente, ganarte las lentejas haciendo música en Estados Unidos es muy difícil. Tuve la suerte de estar acompañada por una comunidad artística en ese momento que era muy potente y que me alimentó en muchos sentidos. O sea que para mí fue una especie de no sé cómo decirlo, de máster, ¿no? Como estuve allí durante 5 o 6 años, aprendí muchísimo, me envalentoné muchísimo, pero realmente fue al volver, también con mi hijo mayor un poco crecido, cuando pude realmente establecerme en España, empezar otra vez a escribir en español y con mucha más seguridad, mucha más potencia y también con una estructura más firme, pues desde entonces, que fue el 2008, ya no he parado, ¿no? Sí, bueno, debut era, el título era una chulada, en realidad, te diré, porque después de tantos años de carrera, decir que estás debutando, bueno, estoy debutando en la literatura, pero en realidad era una chulada, es porque en el fondo todos estamos empezando siempre. Es decir, que no existe tal cosa como haber llegado. Nunca se llega a ningún sitio. Estamos siempre en el camino de ida.